Bueno chicos, como habíamos hablado, esta va a ser la última clase de forma asincrónica que vamos a tener con contenido antes de la discusión que vamos a realizar el lunes próximo. Esta clase va a ser bastante teórica, pero tiene datos muy importantes que se deben aclarar, conceptos sobre lo que es un proyecto de investigación y los pasos que se deben seguir. Algunos de estos contenidos de esta diapositiva fueron tomados de una presentación de la profesora Sandalí Oliveira de Pacheco y una presentación también del profesor Fabio Pacheco. Entonces, empezamos con lo que es el proyecto de investigación. El objetivo de esta clase es identificar los elementos que componen una introducción de un proyecto, como son describir el proceso para seleccionar y delimitar un tema, describir el vacío en el aspecto social que contribuye a justificar un tema, clasificar toda esta información, cómo se hace, identificar cómo se realizan los objetivos de una investigación, identificar los elementos que componen la sección de materiales y métodos, toda la parte que sería describir los niveles de investigación, los tipos de diseño de investigación y las diferentes tipos y técnicas de recolección de datos que se pueden utilizar en una investigación. Entonces, fíjense, en la primera parte lo que hay que hacer es identificar un problema. Para identificar un problema, siempre en una investigación siempre necesitamos identificar un vacío, o sea, algo que no se haya estudiado hasta el momento para que se realice un aporte científico. Bien, ¿cómo se identifica ese vacío? ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es a través de cuando se le ocurre una idea al investigador, tiene que irse a la literatura y leer bastante, informarse del tema y ver si otra persona ya estudió lo que usted necesita hacer. Ojo, es muy importante saber diferenciar entre un estudio que se realice, por ejemplo, en la India sobre determinado tema a un estudio que usted quiera realizar en la localidad de Argentina, en Libertador San Martín. Por más de que usted aplique la misma metodología o quiera estudiar en las mismas variables, ya es un estudio totalmente distinto porque se está aplicando en otra población. Y eso ya justifica que usted haga esa investigación. Entonces es muy importante que sepa que no es que porque alguien aplicó un estudio parecido a otra población es que ya no se puede estudiar. No. Porque los datos de esta población de estudio que usted quiere saber, nadie lo ha hecho hasta el momento si no se consigue en la literatura. Entonces es importante saber identificar cuándo hay un vacío. A raíz de esa identificación de ese problema y de esa delimitación, después lo vamos a ver un poco más profundo, se elabora un objetivo que tenga coherencia con el problema que identificó, redactando ese objetivo en infinitivo, que es que esto quiere decir que termine en ar, ir, como por ejemplo determinar, describir, valorar, evaluar y así. Pero es fundamental que se sepa justificar el por qué usted está haciendo esa investigación. Y la justificación, como vamos a ver más adelante, tiene dos niveles. Una justificación social, en qué va a contribuir usted a la sociedad al realizar esa investigación, y una justificación a nivel científico, en qué va a contribuir usted en la ciencia al realizar esa investigación. Continuamos. Entonces, ya empezamos con la parte del problema de investigación y lo que viene siendo la redacción del proyecto de investigación, empezando por el problema. Entonces, para redactar un problema se debe realizar una pregunta y la solución de ese problema tiene que ser factible. ¿Qué es que sea factible? Es que usted debe delimitar el problema, que cuando usted se plantee lo que va a investigar no sea algo que se le pueda escapar de las manos tanto en recursos como en tiempo.
es algo que usted pueda abarcar en el tiempo que le están dando para realizar la investigación, pero además cuente con los recursos para poder ejecutar esa investigación. Si usted quiere evaluar algo que involucre muchos recursos económicos y no lo tiene, tiene que delimitar su problema a los recursos que tiene disponibles para que así pueda ser factible es que usted lo pueda ejecutar. Y la pregunta se debe responder en las conclusiones del trabajo. La idea es que cuando usted llegue a la conclusión, termine su investigación y concluya, esa pregunta que se hizo al inicio tenga respuesta. Entonces, tenemos algunos ejemplos de estas preguntas, cómo se podrían generar. ¿Qué causa determinado fenómeno? ¿Hasta qué grado se llega a ese fenómeno? ¿Por qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Qué factores conducen a o qué factores influyen sobre determinado asunto? ¿Cuáles son las características asociadas con? ¿Cuáles son las consecuencias de? ¿Cuál es la relación entre determinada variable con otra variable? ¿O cuál es la relación entre ellas? ¿O qué factores contribuyen para que suceda tal cosa? Estas preguntas generadoras es lo que nos ayuda a identificar el problema. Ahora bien, luego de que tenemos identificado nuestro problema, ¿qué continúa? Continúa una revisión de la literatura profunda para poder identificar ese vacío que existe. Como veníamos hablando, hay que saber identificar si ya existe en la literatura o no lo que queremos investigar. Entonces hacemos todos nuestros grupos de artículos, empezamos a revisar, empezamos a filtrar y vamos enfocando toda nuestra búsqueda para poder, primero, sustentar nuestros antecedentes, sustentar nuestras definiciones en la literatura científica, pero además saber si hay o no este vacío de la ciencia que queremos investigar. Esto se hace a través de los métodos que ya explicamos en clase, con las búsquedas bibliográficas, las fuentes de información confiables, a través de PubMed, de la Biblioteca Virtual de Salud, a través de artículos científicos que estén indexados en revistas científicas que han pasado por un proceso de arbitraje, a través de colegas que han sido aprobadas ya por una revisión más detallada de esos artículos. Entonces, luego de pasar por todo este proceso de investigación, de búsqueda bibliográfica y todo aquello, ya podemos saber que podemos empezar con la redacción de nuestro objetivo, porque decimos, bueno, si hay un vacío, ¿verdad? Si tenemos un problema detectado, ahora necesitamos realizar el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación es muy importante, muchachos, porque es lo que va a orientar, es el cerebro, es el imán de la investigación. Cuando usted esté desarrollando la investigación y se sienta un poco perdido, usted piensa en el objetivo, vuélvalo a leer y el objetivo de la investigación le va a decir, mire, se está desviando un poco, usted tiene que enfocarse en esto y en responder esta pregunta. Entonces eso va a evitar que se desvíe un poco en su investigación y siempre pueda volver en el momento de escribir y todo a lo que usted realmente necesita. Entonces, el objetivo de la investigación, ¿verdad?, da la orientación del trabajo y se debe responder en las conclusiones del trabajo. Siempre se debe concluir y decir, mire, ¿se logró o no el objetivo?, ¿verdad? Se debe escribir en verbo infinitivo, como ya lo hablamos, que terminar en ir, y la estructura del objetivo general debe ser lo que se busca, cómo usted lo va a hacer, de qué usted está estudiando y cuándo lo va a hacer. Entonces, un ejemplo de esto es, fíjense que cada uno que responde estos tópicos está en el mismo color del tópico. ¿Qué se busca? Describir. Fíjense que es un verbo infinitivo que termina en ir. Describir cómo, a través de las principales fuentes de información científica, que la ingesta del aceite de coco y sus efectos sobre el perfil cardiometabólico, cuando en el año 2021.
Entonces fíjense, aquí tenemos un objetivo de escribir a través de las principales fuentes de información científica la ingesta del aceite de coco y sus efectos sobre el perfil cardiometabólico en el año 2021, un objetivo que cumple con las 4 premisas. Debe responder bien estas 4 premisas y entonces usted sabe que su objetivo está bien escrito. El objetivo general puede tener objetivos específicos, que son aquellos objetivos que si el objetivo general es la cima de la montaña, los objetivos específicos son la escalada que usted va haciendo poco a poco para llegar a la cima de la montaña. Entonces, evidentemente, no debe repetirse el objetivo general en el específico, sino más o menos ir describiendo cómo usted va a lograr el general paso a paso. Bien, entonces, ya teniendo claro cómo se redacta el objetivo de la investigación, fíjense que aquí hay algunos verbos que te pueden ayudar a redactar ese objetivo de la investigación. ¿Cuáles son los que se utilizan? Empezando de que fíjense que termina en infinitivo, ar, ir, ar, ir, ar. Entonces, pronosticar. Pronosticar nos ayuda ¿a qué? A predecir o proyectar. Entonces ya son conocidas medidas y las condiciones causales entre las variables. Puede desarrollarse, aquí les doy la definición, recuerde que esta diapositiva va a estar en el campus virtual. Se puede evaluar, se puede medir, se puede determinar, analizar, identificar, describir o explorar. Entonces así se puede determinar, por ejemplo, la relación entre una variable y otra. ¿Qué relación existe entre el consumo de, ¿verdad? Aspirina con los infartos en pacientes embarazadas en tal localidad? Entonces fíjense, ya se va enfocando el objetivo a algo bien específico y bien delimitado. ¿Ok? Describir determinado tema a profundidad. Entonces bueno, ya con estos verbos que les van a quedar aquí en las diapositivas, ustedes pueden saber cuál utilizar para redactar su objetivo en una investigación. Ahora viene la justificación. ¿Qué elemento justifica la investigación? Entonces fíjense, no existen investigaciones recientes que aborden el tema, porque esa es otra. Puede existir de repente una investigación que abordó el tema que usted quiere hacer, pero es muy vieja, muy desactualizada, por allá en los años de más de 10 años, más de 15 años. Entonces eso ya justifica realizar esa investigación para poder actualizar y saber si las variables se están comportando igual o no con respecto a ese estudio que se hizo en aquel tiempo, porque todo es muy cambiante y muy acelerado, y según el tema de la investigación es posible que sea necesario una investigación nueva. Por ejemplo, imagínense que a principios del año pasado, 2020, o a finales del 2019, salió un artículo sobre lo que se sabe del COVID-19. Imagínense la diferencia de un artículo en estos momentos sobre lo que se sabe del COVID-19. Va a ser muy, muy diferente. Y no han pasado ni siquiera 2 o 3 o 4 o 5 años. Ha pasado muy poco tiempo, pero se ha desarrollado tanto la ciencia y la investigación en este tema que es necesaria una investigación actualizada para poder llegar a conclusiones necesarias y recientes, como se ha visto en la materia. Bien. Otro que justifique, puede contribuir a que se tomen mejores decisiones a la hora de ejecutar un tratamiento. Igual, con el COVID-19 se aplica perfectamente. Algunos medicamentos se creía que eran eficaces y ahora ya no, y salen mucho mejores, entonces nos ayuda a ejecutar mejor un tratamiento. Actualizar a los médicos en temas relacionados en el área clínica, se relaciona con los otros dos. Involucra aspectos educativos de importancia para estudiantes de medicina, es un aspecto académico. O tiene pertinencia social, ya que involucra temas que afectan directamente a la comunidad, es una justificación social. Sirve de base para la creación de material didáctico, para la divulgación científica del tema de las comunidades, también es un aspecto social. Muy bien, entonces cada uno de estos aspectos pueden justificar una investigación.
Lo que le digo, lo que generalmente se utiliza es una investigación científica y una justificación social. La justificación científica es aquella que demuestra que hay un vacío de ese tema que no se ha estudiado, esa es la justificación científica. Y la social es el aporte que va a ayudar su investigación a la sociedad. Entonces, ¿cuál es la estructura de una introducción? Se empieza con el planteamiento del problema, se hace unos conceptos o definiciones según el título. Por ejemplo, si su artículo es la ivermectina y sus efectos o qué relación existe entre el consumo de ivermectina y el estadio 1 del COVID-19. Entonces, ¿con qué se debe empezar la investigación? Con conceptos y definiciones de lo que trata su objetivo y título. Entonces se empezaría con conceptos y definiciones de la ivermectina, que es cómo surgió, para qué se utiliza, una poca introducción sobre COVID-19, qué es, cómo surgió, y luego sí empiezan con las características para contextualizar al lector en el tema de su investigación. Algunas clasificaciones, algunos antecedentes que se ha estudiado hasta ahora y cómo va a aportar su investigación a esto, cómo sustenta lo que ya se ha estudiado hasta ahora, lo que usted quiere estudiar, ¿ok? Datos epidemiológicos que muestra hasta ahorita qué se ha hecho, cuántos lo han utilizado, qué se quiere llegar, cualquier otro dato que sea necesario. Pasamos a la justificación, ahí mismo en la redacción, por qué se justifica metodológicamente, clínica, académica, social, ¿verdad? Para finalizar la introducción con el objetivo del estudio. Fíjense que todos los artículos que ustedes leyeron de carácter científico, todos los artículos científicos tienen esta estructura en la introducción. Empieza con un planteamiento de un problema, definen, contextualizan, luego pasan a una justificación y siempre finalizan ¿con qué? Con el objetivo. Existe un vacío, por lo tanto el objetivo de esta investigación es obviamente en la introducción de un artículo científico no van a conseguir subtítulos, sino esto está incluido en el texto del propio artículo. Bien, entonces, como venimos hablando, la estructura retórica de la introducción, lo que quiere decir esto es la estructura como está escrito, es planteamiento del problema, localización del vacío de la investigación y objetivo de la investigación. Bien, ahora pasamos, fíjense que aquí cambiamos de color. Pasamos de lo que es la introducción a los materiales y métodos. Es este verde aquí. Entonces, ya en los materiales y métodos, como ustedes leyeron en los artículos que dice métodos, viene siendo como la receta. Por eso dice acá la receta. Es una explicación a detalle de los autores de cómo realizaron esta investigación. Porque recuerden que si otro autor quiere verificar lo que usted investigó, va a irse a materiales y métodos, va a leer lo que usted hizo y va a replicar su estudio para saber si tiene los mismos resultados o algo parecido. Por eso hay que ser tan específicos, hay que ser muy detallistas en los métodos cuando se redactan los métodos, porque ahí se debe incluir todo lo que ustedes están utilizando. No sé, si está utilizando inyectadora, las marcas de la inyectadora, las marcas de las balanzas que utilizaron para pesar, para que la persona pueda utilizar los mismos instrumentos, la misma instrumentación, seguir la misma metodología que usted utilizó y debería llegar a los mismos resultados o algo parecido. Y si no, es que algo está fallando, o se describió mal la investigación o se aplicó mal la replicación. Entonces fíjense, en la sección de investigación se escribe en futuro. Eso es otra cosa. Si estamos haciendo un proyecto, porque una cosa es un proyecto y otra cosa es ya ejecutarlo. Un proyecto es lo que se va a hacer. Entonces se escribe en futuro. Se va a pesar en tal. Se va a medir se va a inyectar en los animales a tal día o las personas, depende del tipo de estudio, o se va a observar en el microscopio esto, la reacción de los químicos con las proteínas, Pero ya cuando se ejecutó el trabajo, se escribe en pasado. Se pesó en una balanza esto. Se vacunó de esta manera, Se pesó de esta manera, ¿ok? Bien.
Entonces, ¿qué debe incluir? Materiales y métodos. Área y periodo de estudio. ¿Dónde se está realizando? Por lo que le digo, para que si una persona está en otro lugar del mundo, diga, no, a mí mi investigación se justifica porque esta investigación se hizo en tal lado. Y además puede contextualizar. No es igual que se le haga un estudio a personas de Asia a unas personas en África o unas personas en Latinoamérica. Entonces uno puede contextualizar inmediatamente al leer el material y método, ok, esto fue hecho en esta área y en este periodo. ¿Ok? La población universo, tipo de muestreo y el tamaño de la muestra. Ustedes tuvieron que haber visto más o menos en estadística algo sobre esto. Después lo vamos a tocar un poquito, pero eso seguro lo profundizaron en estadística. Características basadas de los sujetos estudiados, qué estamos estudiando y describir cuáles son los participantes de nuestro estudio. El diseño, qué es lo que vamos a hacer, y la operación de las variables, ¿verdad? Qué tipo de intervención se va a hacer, si es que existe, y qué tipo de intervención vamos a hacer, si longitudinal o si es transversal. Y también tenemos que describir qué tipo de instrumento vamos a utilizar. Instrumento y procedimiento de recolección de datos. Fíjense que esto es distinto a la instrumentaria que vamos a utilizar en el estudio. Aquí estamos hablando de qué vamos a utilizar para nosotros registrar los datos. Más adelante vamos a detallarlo un poco. Y bueno, y también explicar un poco cómo se va a hacer el análisis estadístico. Seguimos entonces. Área de periodo del estudio. Aquí aparece un ejemplo. El área de periodo de estudio se refiere a dónde se desarrolla el estudio, sitio geográfico y el tiempo que se tomaron los datos, el año. Y por lo que digo, por ejemplo, con el COVID es muy distinto de un estudio que se realizó al principio, que había poca información, a estos momentos que hay mucha información. Con mencionar mes y año ya es suficiente. Entonces aquí hay un ejemplo. El estudio será desarrollado en Libertador San Martín por medios electrónicos entre los meses de septiembre del 2021. Entonces fíjense, aquí se está diciendo dónde se va a desarrollar y cuándo. Población universo. Esto lo tuvieron que haber visto a profundidad en estadística, pero básicamente la población es cuando se toman todos los sujetos posibles que cumplan los criterios, y si uno no puede estudiar toda la población, se toma una muestra representativa de esa población para poder estudiarlo, sacar conclusiones y decir, mire, lo que nos dio en esta muestra, como es representativa, se puede extrapolar que la población se comporta de la misma manera en que se comportó la muestra. O se puede extrapolar lo que concluimos aquí con la muestra, con la población, porque es una muestra representativa, representa bien a la población de la que fue tomada. ¿Cómo se toma una muestra representativa? Seguro en estadística se lo van a explicar cuánto es la cantidad según la población. Siempre se debería hacer mención de la población, aunque no sea la estudiada, y por cuántos sujetos está compuesta, claro, para que la gente pueda contextualizar. En caso de que se use la población, entonces ya no se dice muestras, sino se dice población universo, porque estamos estudiando toda la población. ¿Ok? Es importante decir cómo se seleccionó. Como ya hemos venido hablando en los ensayos clínicos, ¿verdad? Hay ensayos clínicos randomizados, entonces eso es bueno mencionarlo. Si fue al azar o no fue al azar, cómo se tomó esa muestra. Porque no es lo mismo asignar usted los participantes en cada grupo de su estudio a que sea aleatorio, por las razones de sesgo que ya hemos venido hablando y que ustedes ya conocen. Una vez que se indicó el tipo de muestreo, se menciona también cuál de ellos específicamente fue usado. Bien. Ejemplo, participarán del estudio familiares y convivientes de los estudiantes del preuniversitario de la carrera de medicina Universidad Adventista del Plata. Criterios aplicados a la muestra. Ok, muchachos. Cuando uno ya aplica una muestra, uno tiene una población y va a tomar la muestra, hay que aplicarle ciertos criterios de inclusión y de exclusión o de eliminación a nuestra investigación. Esos criterios hay que especificarlos en materiales y métodos para que la persona diga, ajá, pero si esta persona estaba en la muestra, ¿por qué no participó del estudio? Ah, no participó porque no cumplió con los criterios establecidos y fue excluido o no fue incluido.
o fue eliminado porque no cumplió con todas las respuestas. Entonces, por ejemplo, criterio de inclusión, que sea mayor de 18 años. Y criterio de exclusión, ojo, aquí es muy importante. No es que los criterios de exclusión van a ser el complemento de la inclusión. Por ejemplo, criterio de inclusión que sea mayor de 18 años. Criterio de exclusión que sea menor de 18 años. No. Ya se sabe que si es mayor de 18 años va a entrar. Por lo tanto, no hay que especificarlo en el criterio de exclusión. Ahí se van a colocar cosas adicionales. Por ejemplo, tiene una enfermedad que compromete su capacidad mental para interpretar el instrumento y contestar la respuesta, por ejemplo. Criterios de eliminación puede ser que no respondió todas las preguntas y entonces, bueno, no podemos tener todos los datos para incluirlo en el estudio. Entonces se elimina todas sus respuestas del estudio para que no altere la base de datos. Cosas que seguro se lo van a explicar más a detalle en estadística o ya se lo han explicado. Bien, luego de esto pasamos a lo que sería el enfoque y el alcance y diseño de la investigación. ¿Qué es el enfoque? Las investigaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativa quiere decir cuando se quiere estudiar las cualidades de cierto estudio, de ciertos fenómenos. Es algo más humanístico, es algo más detallado, es algo más profundo. Y cuantitativo es cuando usted ya quiere hacer un estudio más general, más grande, con más personas, que usted pueda sacar una estadística y llevarlo y extrapolar y decir, mire, esto se cumple en aquella población, cosa que no se puede hacer en lo cualitativo. Pero las cualitativas ayudan mucho a generar hipótesis, a observar, a analizar a profundidad determinados estudios. Y entonces uno siempre cuando va a hacer materiales y métodos tiene que decir, bueno, este estudio ¿cómo va a ser? ¿Cualitativo o cuantitativo? Eso depende del objetivo de su investigación. Por eso le digo, muchachos, que siempre cuando ustedes vayan a hacer materiales y métodos y estén escribiendo su investigación y se sientan un poco perdidos, váyanse al objetivo y el objetivo le va a dar todas las respuestas que ustedes necesiten. Por ejemplo, al ustedes decir, no, yo quiero describir la población de cómo hace esto, y ven que es de carácter, ahí pueden sacar una vez, ok, esto es de carácter cuantitativo. O si es describir, entrevistar a 3 personas sobre cómo se sintió frente a la cuarentena o el abordaje al desarrollar la enfermedad psicológicamente hablando, entonces ya se van a lo cualitativo, porque van a profundizar en un tema específico. Entonces ahí nos dividimos entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Generalmente varias investigaciones que hacemos acá son de carácter cuantitativo. Bien, ahora el alcance. ¿Qué es el alcance? Es la profundidad con la que usted quiere llegar en el estudio de una investigación. ¿De qué va a depender esto? Va a depender mucho primero en el nivel en que se encuentra estudiado ese fenómeno. Por ejemplo, si es algo que está iniciando, tiene que ser algo muy exploratorio porque es difícil que usted llegue a un nivel explicativo de profundidad para explicar un fenómeno cuando apenas se está conociendo. Entonces, ahí está lo exploratorio. Luego empezamos a profundizar, esto va de menor profundidad a mayor. O sea, las exploratorias son estudiar las investigaciones, pero muy por arriba, indagando, generando hipótesis. Es ver los problemas pocos estudiados, indagar un poco las perspectivas, ayudar a identificar conceptos, más o menos como identificar problemas de algo que está muy poco estudiado. Ahora, si ya hay ese tipo de investigaciones del tema que usted quiere estudiar, entonces usted ya puede pasar a lo descriptivo, que es cuando ya se considera el fenómeno estudiado y sus componentes. O sea, ya se miden los conceptos, se definen, se caracterizan variables, se puede describir mejor el proceso que se está estudiando porque ya se sabe cuál es el fenómeno que usted quiere estudiar. Si esos niveles ya están cubiertos, usted puede pasar a ver ya algo correlacional. Entonces ya en la correlación ya se puede ofrecer predicciones, ya se puede explicar la relación entre variables y se cuantifican relaciones entre variables. Usted ya puede decir, mire,
con el uso, vamos a seguir con el ejemplo que venimos trayendo, el uso de la ivermectina con el COVID, a mayor uso a esta dosis se comporta así, o a menor dosis se comporta así, o del día 1 al día 5 hay este comportamiento, del día 2 al día 3, eso ya es correlacionar. A determinado uso de esta variable, la otra se comporta de esta forma. Y si ya todo eso está cubierto, entonces viene lo explicativo. Ya lo explicativo se determinan las causas de los fenómenos, genera un sentido de entendimiento, son sumamente estructurados esos tipos de estudios, y ya se entra a niveles, por ejemplo, ensayos clínicos, donde usted ya puede explicar porque agarró bien, extrajo bien, dividió bien los grupos, controló bien las variables. Entonces puede decir, no, mire, suministrando esto, este grupo se comporta así porque el grupo control no se comportó así. Quiere decir que sí hay un efecto de este medicamento sobre esta determinada enfermedad. Bien, y después llegamos a los diseños, ¿verdad? Donde se define según la fuente, si es primaria, si usted va a trabajar directamente sobre el paciente, o si es una fuente secundaria, o sea, que usted va a trabajar sobre documentos, sobre artículos. ¿Qué tipo de trabajos son fuentes secundarias de los que ustedes conocen? Por ejemplo, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis son de fuente secundaria porque no están trabajando directamente sobre las personas, sino están trabajando sobre documentos, sobre artículos, ¿ok? Y ya fuente primaria son los ensayos clínicos, donde las personas sí interactúan directamente con el paciente. La ocurrencia es que si es transversal o longitudinal, o si el periodo también, si es retrospectivo o prospectivo. Vamos a verlo más a detalle acá. Bueno, este flujograma ya lo vimos en clase, lo vimos atendido, lo puse acá para que lo tengan en esta presentación. Sencillamente nos dice, cuando usted lo va recorriendo, puede definir cuál es su tipo de investigación, recordando que un rombo es una decisión. Usted llega acá y tiene que decidir entre cómo es su fuente, secundaria o primaria. Un recuadro le va a explicar, y siempre cuando usted responda a esto lo va a ir guiando a determinado estudio. Por ejemplo, inicio, llegamos acá, una decisión. ¿Cómo es mi fuente? ¿Primaria o secundaria? Usted decide y dice, no, mi fuente es secundaria. Ok, estamos en un estudio integrativo de fuente secundaria. ¿Cómo es su enfoque? ¿Cualitativo o cuantitativo? O sea, ¿va a tener estadística o no va a tener estadística? No va a tener estadística. Es un enfoque cualitativo. Solo voy a tener, por ejemplo, quiero hacer una revisión sistemática para categorizar toda la literatura que se consiguió. Ok, entonces una revisión sistemática es carácter cualitativo. O usted dice, no, yo voy a hacer un metaanálisis y voy a tomar toda la estadística de todos mis artículos, voy a unir toda esa estadística y voy a sacar una conclusión general a través de un método estadístico de sus pesos, de su factor de influencia, y voy a llegar a mis conclusiones estadísticas. Entonces usted tiene un metaanálisis. Si es fuente primaria, entonces fíjense, rombo, pregunta, la investigación. El investigador asigna la exposición. O sea, usted va a decir si va a tener grupos y va a asignar a las personas en esos grupos. Si es sí, se va a lo experimental y llega a si es un estudio, un ensayo clínico aleatorio o controlado. Ok. Pero si no, o sea, si usted no va a asignar a ninguna persona, usted sencillamente va a observar, va a ir hacia la parte descriptiva. Entonces ahí viene otra pregunta. ¿Tiene grupo control? ¿Sí o no? Fíjense, llegamos a un rombo. ¿Tiene grupo control? Sí. Entonces un estudio analítico que se divide según evento-exposición, exposición-evento, estudio de corte o estudio de casos y controles. Si no, usted sencillamente va a describir. Entonces usted va a decir, bueno, según el número de participantes, va a describir. Uno solo es un caso clínico. Va a describir lo que le pasó a 6 personas, una serie de casos. No, es a una población. Ah, bueno, es transversal, es un estudio de prevalencia. Es longitudinal, es un estudio de incidencia. Estudio de prevalencia es decir, mire, hay tanto, por ejemplo con el COVID, que es lo que venimos estudiando en todo el cuatrimestre,
Estudio de prevalencia es decir exactamente en estos momentos hay tantas personas infectadas de COVID. Un estudio de incidencia es lo que han venido haciendo con el COVID precisamente. Esto es un dato transversal aislado, es una fotografía del momento. Y un estudio de incidencia es en mucho tiempo. Entonces está diciendo, no, mire, la pandemia ha ido aumentando, estos son los nuevos casos, ahora van disminuyendo, este es el comportamiento del virus con la población. Eso es un estudio de incidencia. Transversal es solo un dato, un corte, una fotografía. Esto es lo que está pasando. Fotografía, por decir, es algo como tomarle una fotografía a lo que está pasando actualmente y mostrarlo. Eso es transversal. Y longitudinal es eso, hacer como un historial de lo que ha venido haciendo. Esa es la diferencia entre un estudio de prevalencia y un estudio de incidencia. Luego pasamos al diseño. Entonces, fíjense que ahí se divide. Recuerden que todo esto está incluido en la pirámide de la evidencia, lo cual ya la vimos. Según el nivel de profundidad, tiene mayor o menor peso según el sesgo. Eso ya es el otro tema que ya vimos. Ya sabemos que no es igual un caso clínico de una condición a un ensayo clínico de una condición, de determinado estudio. Diseño. Entonces, bueno, para completar el diseño, ¿qué nos falta? Ya sabemos qué vamos a hacer al responder este flujograma. Ahora nos falta saber si es retrospectivo o prospectivo, o sea, el evento estudiado ocurrió en el pasado, o prospectivo, no ha sucedido y vamos a ver qué pasa, y si el periodo es transversal o longitudinal, como venimos hablando. Entonces, un ejemplo de un diseño. El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. Ya se sabe exactamente qué se va a hacer. Seguimos. Entonces después se cae en lo que vendría siendo la operacionalización de las variables, donde debe quedar claro qué significa cada una de las variables que se van a medir, ¿verdad? Y se clasifica entre cualitativas, que son las categóricas, nominal, de dos o más categorías, ahí entran las dicotómicas, si es sí o no, ordinal, si esas categorías y que se están clasificando tienen un orden, por ejemplo, bueno, malo, bueno, regular y malo, que hay un orden ahí adentro. En la nominal no hay orden, puede ser sí, no y ya. En cambio ordinal, si decimos no, esto es bueno, malo, regular, ya hay un orden ahí adentro en esas categorías. Y están las variables cuantitativas numéricas, discretas, que son números enteros, no tenemos decimales, se cuentan, no se miden, y las continuas, que ahí sí ya tenemos decimales porque se están midiendo. Aquí se cuentan 5 personas, 6 personas, y continua ya es, bueno, esto se estuvo midiendo y midió o pesó tanto punto tanto. Esa es la diferencia entre una y otra. O sea, no se puede decir hay 3,5 personas, no. Bien, estas parte de la clasificación de las variables, supongo que eso se profundiza en la parte de estadística. Seguimos. Después tenemos dentro de materiales y métodos tenemos que definir cuáles van a ser, aparte de la que ya hemos venido definiendo. Caemos en la parte de cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de datos que ustedes van a aplicar. ¿Con qué yo voy a recoger mis datos? ¿Cómo lo voy a recoger? Esto se divide en dos categorías, según los dos enfoques. En el enfoque cualitativo, ¿qué se utiliza? Observación no estructurada. Es como, por ejemplo, esos estudios, ¿verdad?, antropológicos, donde una persona, un antropólogo, se va a una tribu, convive con ellos, observa, lleva un diario de registro, ven cómo se comporta y luego hace un estudio y dice, mire, ellos tienen estas costumbres, se comportan así, hacen esto, estas tradiciones y todo esto. Esas son las partes cualitativas. Una entrevista abierta, se sientan con la persona, conversan y van profundizando en el estudio. Pueden ir, volver para poder desarrollar algo que no quedó claro. Pueden seguir profundizando, seguir avanzando en el tema, volver a retroceder para seguir profundizando y así.
Revisión de documentos, caemos en la parte de las revisiones sistemáticas. Entonces mi técnica va a ser revisión de documentos y hacer una tabla de categorización, grupos focales, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico, integración con grupos o comunidades, lo que veníamos hablando con los antropólogos, documentos, materiales y artefactos diversos. Bien, estos son las técnicas e instrumentos de un enfoque cualitativo. Ahora, ¿qué tenemos en lo cuantitativo? Ya tenemos otro tipo de técnicas e instrumentos de recolección de datos que también hay que describir en el método. Recuerden, todo esto es porque uno tiene que escoger lo que va a utilizar y decir en materiales y métodos, mire, yo voy a utilizar esta técnica con este instrumento para recoger mis datos. Técnica de observación. Entonces puede tener, perdón, ok, vamos a poner esto aquí en silencio. Ok, entonces en la técnica puede estar observación, la técnica es la observación. ¿Y cuál va a ser el instrumento? Guía de observación, lista de chequeo o lista cotejo. Guía de observación es que usted coloca ahí todo lo que no se le debe escapar al momento de observar. Entonces usted ve, la persona se lavó las manos. Entonces ahí está la lista de chequeo o lista de cotejo. Cuando ustedes lo están evaluando, por ejemplo, hacen una lista los profesores de las cosas que a ustedes no se les debe escapar. Lavarse las manos bien, utilizar el jabón tal, utilizar la técnica, llegar hasta tal punto, voltear aquí, voltear allá, todos los procedimientos que deben hacer, secarse de esta manera, y así van realizando las evaluaciones. Entonces la técnica es la observación y el instrumento es la lista de cotejo. Escala de estimación, lo hizo bien, regular, malo, muy bueno. Registro anecdótico, lleva un registro de lo que está observando. Registro de especímenes o registro global. Bien, está la entrevista, que es la técnica con el instrumento, que es una guía de entrevista. Entonces se tiene una guía y se hace una entrevista a la persona, que es distinto a hacer una encuesta. Ya una encuesta, la persona no puede llegar y hacer interactuar y abrir y conversar, porque no es una entrevista. Una encuesta ya es un cuestionario, ya es lo que se manda por internet, la persona responde. Entonces puede ser autoadministrado, que la persona lo puede hacer sola, o administrado, que tiene que ir acompañado del investigador y decirle, mire, el investigador le va haciendo las preguntas y se va contestando. Y bueno, también tiene escalas y test. Sesión de profundidad, guía de observación, guía de entrevista, registro anecdótico y revisión documental, matriz de categoría, matriz de análisis y matriz de registro. Entonces cada una de estas técnicas tiene sus instrumentos y hay que mostrarlos en materiales y métodos. Y luego viene la parte de análisis estadístico, donde se describe, mire, yo voy a utilizar esas cosas, también hay que decirle a materiales y métodos, toda esta información. Yo voy a utilizar el paquete estadístico SPSS versión 13.1.2 y voy a utilizar las siguientes pruebas estadísticas. Voy a utilizar una ANOVA, voy a utilizar un chi cuadrado, una TDStudent para las variables univariadas, dan toda su explicación y ahí queda ya registrado de qué es lo que ustedes van a hacer. Muy bien, chicos. Entonces, con esto llegamos a la finalización de la clase. Esto es básicamente todos los pasos que ustedes tienen que hacer para un proyecto de investigación. Ustedes van a contestar en el foro, van a crear un tema en el foro, escogiendo cualquiera de estos temas para colocar ejemplos, mostrar algún ejemplo adicional, alguna discusión, algo que les pareció interesante, y después van a responder algo de sus compañeros, y cualquier pregunta que tengan las vamos a resolver el próximo lunes 14 en la clase. Muy bien.